Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Azal Kaya y Atay Ulusoy, un secreto oculto durante años finalmente sale a la luz y está dejando a todos boquiabiertos. ¿Qué fue lo que realmente sucedió entre estas dos estrellas tan queridas? En las últimas horas, la famosa actriz Azal Kaya sorprendió a todos al revelar una verdad que había guardado en silencio durante años. Durante una entrevista exclusiva, Kaya confesó que, hace varios años, quedó embarazada de su compañero de reparto en la serie Anferiakoidum, a Atay Ulusoy. Lo más impactante fue su declaración emotiva sobre cómo ambos se vieron obligados a tomar la difícil decisión de interrumpir ese embarazo. Fue un momento muy difícil para mí. Nunca pensé que tendría que pasar por algo así a esa edad. Estaba confundida, asustada y emocionalmente destrozada, confesó Azal con la voz quebrada y los ojos llenos de lágrimas. La actriz aseguró que durante todos estos años cargó con ese peso en silencio, protegiendo no solo su privacidad sino también la de Atay. Por su parte, Atay Ulusoy rompió el silencio poco después de la revelación de Azal. En un comunicado breve pero contundente, expresó: Azal y yo vivimos algo muy complicado en ese momento. Fue una decisión que tomamos juntos, y hasta hoy la respeto profundamente. No fue fácil para ninguno de los dos. Estas palabras no hicieron más que aumentar la conmoción entre sus seguidores, quienes jamás imaginaron que detrás de la química perfecta en la pantalla se escondía una historia tan intensa. Según fuentes cercanas a la pareja de aquel entonces, la relación entre Azal y Atay era mucho más profunda de lo que se veía públicamente. Siempre hubo algo especial entre ellos, una conexión que iba más allá del trabajo, comentó un amigo cercano que prefirió mantenerse en el anonimato. La noticia ha generado un gran revuelo en las redes sociales. Los fans han llenado las cuentas de ambos actores con mensajes de apoyo y sorpresa. Algunos comentaron: siempre sospechamos que había algo más entre ellos, pero jamás imaginamos esto, y otros expresaron: Azal es muy valiente al compartir algo tan personal. La admiramos aún más ahora. Azal también explicó por qué decidió hablar después de tantos años: sentí que era el momento adecuado. No podía seguir guardando este secreto, necesitaba liberarme y contar mi verdad. Su sinceridad ha sido ampliamente aplaudida y ha abierto un debate sobre la presión y los sacrificios que enfrentan las celebridades en su vida personal. Muchos han empezado a debatir en programas de televisión y foros en línea sobre los límites entre la vida privada y la fama. ¿Hasta qué punto una figura pública está obligada a compartir sus vivencias personales? ¿Y qué sucede cuando el silencio se vuelve una carga insostenible? En este sentido, psicólogos y expertos en medios han señalado que la decisión de Azal puede ser vista como un acto terapéutico. Hablar de experiencias dolorosas puede ser liberador, sobre todo cuando se han mantenido en secreto durante tanto tiempo. El silencio puede volverse una forma de prisión emocional, explicó la terapeuta familiar Aisé Demir en una reciente aparición televisiva. Además, la revelación ha traído consigo una ola de empatía. Numerosas mujeres, no solo seguidoras del canal, han compartido sus propias experiencias a través de redes sociales, inspiradas por el valor de Azal. Yo también pasé por algo similar y siempre me sentí sola. Gracias a Azal por visibilizarlo, escribió una usuaria de Twitter que recibió miles de likes y retweets. Mientras tanto, los medios internacionales también han comenzado a cubrir la historia. Desde revistas de espectáculos en España hasta portales de entretenimiento en América Latina, todos están hablando del escándalo, pero también de la humanidad detrás de la fama. Azal y Atay se han convertido en símbolo de una generación de artistas que ya no quieren vivir bajo máscaras impuestas por la industria. No obstante, no todo ha sido apoyo. Como era de esperarse, también han surgido voces críticas que cuestionan la necesidad de compartir detalles tan íntimos públicamente. Algunos argumentan que este tipo de confesiones trivializan asuntos serios o que podrían tratarse de estrategias mediáticas. Sin embargo, otros expertos defienden la autenticidad de ambos actores y señalan que el momento elegido,
después de años de silencio, evidencia que no se trata de una maniobra para obtener fama instantánea. Entretanto, la relación actual entre Azal y Atay también ha sido objeto de especulación. Aunque ambos han formado nuevas parejas y han seguido caminos distintos en su vida profesional, muchos fanáticos no dejan de preguntarse si aún mantienen algún tipo de vínculo cercano o si esta revelación podría reavivar una amistad dormida. De hecho, se ha visto a ambos intercambiando algunos likes y comentarios amistosos en redes, lo que no ha hecho más que alimentar los rumores. La industria del entretenimiento turca, conocida por su hermetismo, también ha reaccionado. Algunos productores y colegas de los actores han salido a brindar su apoyo públicamente. Azal es una profesional extraordinaria y una mujer muy valiente, afirmó un director que trabajó con ella en un drama reciente. Lo mismo se ha dicho de Atay, quien ha sido descrito como alguien muy reservado, pero siempre comprometido con sus valores. Este escándalo también ha puesto en la mira la serie Anferiakoidum, que tras más de una década de su emisión, ha experimentado un inesperado resurgimiento en popularidad. Los episodios han vuelto a ser tendencia en plataformas de streaming y muchas personas han comenzado a revisitar la historia con nuevos ojos. Ahora que sabemos lo que pasaba detrás de cámaras, todo cobra otro significado, comentó un fan en una publicación viral. Además de la oleada mediática, algunos sociólogos han resaltado que este tipo de confesiones no solo afectan la percepción pública de las celebridades, sino que también influyen en los debates sociales sobre salud mental, maternidad no planificada y los desafíos que enfrentan las mujeres jóvenes en ambientes laborales altamente expuestos. Por otro lado, Azal ha prometido que esta no será la última vez que hable sobre temas importantes. Creo que, como figura pública, tengo la responsabilidad de hablar de cosas que realmente importan. No quiero ser solo una cara bonita en la pantalla, sino alguien que usa su voz para crear conciencia, declaró en una segunda entrevista, esta vez en un podcast feminista que ya acumula millones de reproducciones. Su actitud ha sido celebrada por colectivos de mujeres, organizaciones de salud reproductiva y movimientos a favor de la transparencia emocional. Incluso se rumorea que Azal está en conversaciones para escribir un libro autobiográfico, donde abordará no solo este episodio sino muchos otros aspectos poco conocidos de su vida como actriz. Madre y mujer en una industria exigente. Mientras tanto, Atay ha mantenido un perfil más bajo. Aunque su comunicado fue claro, ha preferido no dar entrevistas adicionales. Algunos lo interpretan como una muestra de respeto por la privacidad de ambos, otros creen que está procesando emocionalmente lo ocurrido ahora que se ha hecho público. Sea como fuere, el impacto de esta revelación continúa expandiéndose. Los seguidores, medios y expertos siguen discutiendo las implicaciones, mientras que Azal y Atay, en medio del revuelo, parecen haber iniciado una nueva etapa en su vida, más auténtica, más libre y quizás más conectada con quienes los admiran no solo por su talento, sino por su humanidad. Queridos seguidores, ¿qué opinan ustedes sobre esta impactante confesión? Déjenos sus comentarios aquí abajo y no olviden suscribirse al canal para no perderse las próximas noticias exclusivas. Hasta la próxima.